Buenos días para todos. Ahora sí, formalmente vamos a iniciar porque los otros se nos están demorando mucho para entrar y se nos va el tiempo. ¿Listo? Entonces, vamos a continuar viendo el sistema circulatorio humano, ¿cierto? Luego veremos una partecita de otro componente de la circulación que es el sistema linfático, ¿cierto? El sistema linfático que tiene todo que ver con el sistema inmunológico, la defensa del cuerpo, ¿listo? Pero también está involucrado en la circulación. Terminamos con esto y hoy voy a dejarles un trabajito. Bueno, a la hora después del recreo vamos a hacer una guía, ¿cierto? Una guía sencillita sobre el sistema circulatorio. Todavía la circulación, creo que nos falta algo de los animales, hacer una evaluación ahí con ese taller. Y a ver, los que puedan para el viernes, si no para el viernes, si no tienen el tiempo, entonces lo empezamos, realizamos dentro de 8 días. ¿En qué consiste? Es una exposición sobre una enfermedad del sistema circulatorio. La que ustedes deseen, la van a exponer con sus propias palabras, lo van a hacer mediante un video o directamente aquí en la clase, como quieran, ¿sí? Lo pueden hacer de a dos, lo pueden hacer solitos. De a dos quiere decir que se van a reunir hablando por WhatsApp o aquí por Zoom. Pueden estar hablando y cada uno se reparte lo que va a exponer y los dos luego unen el video o exponen los dos aquí en clase. ¿Listo? Para los que alcancen para el viernes, lo podemos hacer de una vez el viernes y los demás el miércoles de hoy en 8. ¿Listo? Una exposición sobre una enfermedad del sistema circulatorio. Cualquiera, porque lamentablemente son muchas, ¿no? Las enfermedades que se presentan. Entonces van a escoger una, van a leerla muy bien, van a decirla con sus propias palabras, término que no entiendan en esa consulta, pues lo buscan en el diccionario, me preguntan para que lo puedan explicar. Pueden valerse de, no sé, de carteleras, de gráficas, de lo que quieran. Ustedes ya saben hacer una exposición cortica, ¿no? Cortica y con términos que todos entiendan y que ustedes, los que están exponiendo, entiendan de qué están hablando. Los que ya la averigüen pueden hacerlo el viernes en la clase o dentro de 8 días. ¿Listo? Bueno, hoy le voy a dar acá un videíto del funcionamiento del sistema circulatorio. Cómo es esa maravilla, cómo circula la sangre, cómo vemos el movimiento del corazón, ¿cierto? Cuando el corazón se contrae, que es cuando llega la sangre, ¿cierto? Se llama sístole, y cuando se distensiona o se estira, ¿sí? Se suelta la sangre, que se llama diástole. Entonces él hace un movimiento sístole, diástole, totalmente coordinado, es el ritmo cardíaco y se conoce como latidos del corazón. Nosotros podemos determinar esa velocidad con que va la sangre, que es la misma con la que se mueve el corazón, tomándonos acá el pulso, ¿cierto? Aquí en esta arteria lo tomamos y ahí podemos sentir cómo la sangre pasa. Cada que la sangre pasa es porque el corazón se hace así, o diástole o sístole, ¿no? Es un movimiento coordinado, ¿cierto? Cuando hay un mal funcionamiento de ese movimiento, ya inmediatamente hay una enfermedad que se llama la arritmia, o sea, el ritmo del corazón se pierde
y hay algún mal funcionamiento ahí. ¿Listo? Nosotros más o menos tenemos unas pulsaciones o un movimiento del corazón que está en un momento, cuando estamos en situación normal, tranquilos, está entre 70 y 80 movimientos o latidos por minuto, ¿cierto? Esos latidos se ven interrumpidos o se ven cambiados en su velocidad, aumento o disminución, de acuerdo a nuestras sensaciones, ¿cierto? Nuestros, dijéramos, nuestros sentimientos, nuestras emociones. Por eso es que el corazón se ha relacionado con el amor, ¿cierto? No es que tenga nada que ver porque en el corazón lo único que se guarda es sangre, ¿cierto? No hay ningún sentimiento, ni yo te llevo en mi corazón, nada de eso, eso es metafórico, ¿cierto? Los sentimientos y todo lo que nosotros tenemos de recuerdos y todas esas cosas están en nuestro cerebro. Lo que pasa es que el corazón está directamente relacionado, obviamente, con el cerebro y de acuerdo a las emociones cambia ese sistema, la manera como se mueve el corazón. Por eso es que cuando nos asustamos o nos ponemos nerviosos, nuestro corazón se mueve más rápido, ¿cierto? Porque necesitamos, estamos gastando más energía por estar segregando, digamos, adrenalina, estar nerviosos. Entonces el corazón necesita palpitar más rápido para poder suministrar la cantidad de oxígeno que el cuerpo requiere, ¿no? Cuando nos ponemos nerviosos, cuando estamos tristes también, sentimos ese cambio en el sistema circulatorio, ¿no? Cuando nos dan, nos asustamos, ¿cierto? Nos preocupamos, estamos nerviosos, entonces decimos, estamos nerviosos cuando estamos alterados, el corazón también cambia, ¿no? Para suministrar el oxígeno que se requiere. Por esa razón se relaciona el corazón con el amor y otros sentimientos, ¿no? Y pintamos el corazoncito cuando estamos enamorados. Espero que ustedes todavía no empiecen a pintar corazoncitos, dejen pasar el tiempo. Bueno, vamos a mirar también cómo funciona, cómo lleva esa sangre, cómo la parte izquierda del corazón es la que tiene la sangre oxigenada, la que va por las arterias. Entonces, del ventrículo izquierdo sale la arteria aorta, que es la principal, dando una vuelta por todo el cuerpo, llevando los nutrientes y llevando el oxígeno, ¿sí? De regreso al corazón, la sangre es llevada por las venas hacia la aurícula derecha del corazón. Luego pasa al ventrículo derecho y de ahí sale hacia el pulmón, hacia los pulmones, para ser purificado, ¿cierto? Allá con la hematosis, el intercambio de gases, la sangre le da el dióxido de carbono y los alvéolos entregan el oxígeno, ¿no? Y luego regresa al corazón, a la aurícula izquierda, y luego del ventrículo izquierdo sale la arteria aorta. Vamos a mirar algunas arterias, las principales también. Bueno, vamos a continuar aquí con nuestro videíto. Cualquier pregunta la hacen, así nos toca interrumpir el video. ¿Listo? El sistema circulatorio es el medio a través del cual los nutrientes llegan a las células de nuestro cuerpo y los desechos son retirados de ellas. Está constituido por el corazón, las venas y las arterias, y su buen funcionamiento es esencial para que podamos gozar de una buena salud. Además, el sistema circulatorio tiene una estrecha relación con otras estructuras. A ver, un momentico acá, ustedes me podrían decir qué estructura es esta que estoy señalando. El diafragma, El diafragma. Manuela Ramírez. Manuelita, muy bien, diafragma, Manuela. Tiene que ver con la respiración, el músculo de la respiración, ¿cierto? Aquí tenemos los
¿Cómo se llaman? Pulmones. Pulmones. Laura Estepa. Manuela Ramírez. Pulmones, muy bien. Y tenemos acá las costillitas, que son las que protegen y forman. Todo esto se llama la cavidad torácica, ¿cierto? Aquí, debajo del diafragma, empieza la cavidad abdominal. Allá en el fondo vemos la columna vertebral hacia la parte de atrás, ¿cierto? Aquí vemos el corazón, cómo entra su punta, ¿cierto? Está ubicado en la parte central, pero la puntica del corazón está hacia la izquierda, estamos así puestos. Esa puntica entra en esta parte del pulmón izquierdo, por eso decíamos que era más pequeño, ¿cierto? Continuamos. ¿Estando bien? Como el aparato respiratorio. Así, el oxígeno que se transporta por nuestras arterias es capturado de los pulmones, movidos por otro músculo involuntario, el diafragma. Los latidos de nuestro corazón representan la existencia de la vida. La constancia y la frecuencia con la que late permiten que podamos trasladar su actividad a nuestros movimientos. Y su íntima conexión con el cerebro hace que sea el lugar donde situamos nuestras emociones. En su interior hay 4 cavidades que juegan un papel esencial: 2 aurículas y 2 ventrículos. Así, cuando la sangre llega al corazón, el ventrículo derecho la impulsa hacia los pulmones. Allí, la sangre recoge el oxígeno inspirado y deja el dióxido de carbono, que es expulsado a través de la expiración. La aurícula izquierda recoge esta sangre ya oxigenada y, mediante la contracción, permite que salga hacia las células de nuestro cuerpo a través del ventrículo izquierdo. Miren cómo llega la sangre. Aquí pasa del ventrículo izquierdo, ¿cierto? Llega aquí a la aurícula, la traen del pulmón, pasa al ventrículo izquierdo y es bombeada aquí del ventrículo izquierdo hacia la arteria aorta, ¿cierto? Que lleva sangre oxigenada y esa arteria aorta baja, arteria aorta descendente, y una parte sube, arteria aorta ascendente, ¿cierto? A repartir la sangre por todo el cuerpo y esa arteria se va dividiendo en otras arterias menos grandes, menos largas, menos importantes y se va haciendo cada vez más delgada para poder entrar a las células. Entonces se convierte en arterias que van a cada uno de los órganos recibiendo los nombres, algunas veces del órgano al que llegan, y también se van haciendo más pequeñas para poder entrar a la célula y se llaman arteriolas. Y en las venas se llaman vénulas, ¿listo? Y luego se transforman en los capilares. Con la perfección de una máquina con la mejor tecnología. La sangre, medio de transporte del alimento de nuestras células y de los componentes que las protegen, circula por venas y arterias. El hecho de que recorra todo nuestro cuerpo y sea tan abundante la hace una buena prueba de diagnóstico para muchas enfermedades. Nuestra alimentación y el ejercicio físico tienen una gran importancia en los elementos que la componen y su proporción y por extensión en la forma y manera que cuidamos a nuestras células. El exceso de colesterol es uno de los factores de riesgo más importantes para nuestro sistema circulatorio. Se acumula en venas y arterias, formando depósitos de grasa y dificultando así el paso de la sangre. Este fenómeno se denomina arterioesclerosis y contribuye a aumentar el fenómeno de estrechamiento de los vasos que se produce con la edad. Una dieta saludable y equilibrada impide este avance, pero en los casos en los que se produce una obstrucción grave, la cirugía es la solución adecuada.
Uno de los procedimientos quirúrgicos recibe el nombre de angioplastia y consiste en abrir la arteria que se encuentra obstruida mediante un catéter. Este tubo flexible actúa como una especie de desatascador y en ocasiones lleva acoplado en la punta un stent o muelle. Esta pieza se queda dentro del paciente cuando termina la operación y tiene la función de evitar que se vuelva a producir la obstrucción. Bueno, entonces ahí tenemos una enfermedad que pueden estudiar ustedes, una de las muchas, lamentablemente, ¿no? Que se llama, vamos a mirarla aquí nuevamente, la arteriosclerosis, ¿cierto? Cuando termina la operación y tiene la función de evitar que se vuelva a producir la obstrucción. En la cantidad de grasa. La grasa es necesaria para diferentes procesos en el cuerpo, ¿no? Llevar las hormonas, alimentar el cerebro, etcétera. Pero cuando es demasiada en la dieta, se va acumulando en los vasos, miren acá esto amarillo, ¿cierto? En los vasos sanguíneos y los va obstruyendo, ¿cierto? Y se va haciendo cada vez más pequeño la luz del tubo, ¿cierto? Aquí lo mirábamos muy bien acá en el... Pero en los casos... Mire, ahí miramos cómo el vaso se va estrechando. Aquí está la grasa pegada y la sangre no puede pasar, ¿cierto? Llega el momento en que se hace muy pequeñito o totalmente se cierra, es cuando se obstruye, la persona puede sufrir una isquemia, falta de sangre, porque no puede pasar la sangre a cualquiera de los órganos en donde esto esté ocurriendo, ¿no? Puede darse un infarto al miocardio si es cerca a las venas o arterias del corazón, ¿cierto? Y ahí vemos la cirugía que tienen que hacer, un cateterismo, meter un aparatico para que, miren cómo... Recibe el nombre de angioplastia y se abre el tubo para empujar las paredes, abrirlas y que la sangre circule libremente. Si esto no se hace a tiempo, la persona muere, ¿no? Entonces es un cateterismo y meten este aparatico que es un tubo que se abre así, se está ahí abierto para impedir que el vaso se cierre, ¿no? Entonces ahí tenemos una de las enfermedades, la arteriosclerosis, ¿cierto? Con la edad, las venas y las arterias se van cerrando, van perdiendo su capacidad de permitir el paso libremente de la sangre y si a eso le acumulamos mala alimentación, mala nutrición, entonces vamos a tener estos problemas, ¿no? El endurecimiento de las arterias y cerrarse la luz del tubo impidiendo el paso normalmente de la sangre, ¿sí? Nosotros también podemos mirar los diferentes tipos de arterias y venas que circulan en nuestro cuerpo. Vamos a mirar algunas, las principales, empezando y recordando que las arterias llevan oxígeno y nutrientes y las venas llevan dióxido de carbono y llevan desechos, ¿cierto? Las únicas que hacen lo contrario son la arteria pulmonar y las venas pulmonares, que las venas pulmonares llevan oxígeno y las arterias llevan dióxido de carbono, listo. La circulación que se da entre el corazón y acá les voy a mostrar con mayor, a ver si lo podemos mirar acá, listo. Esta circulación que se da entre el corazón y todos los tejidos se llama circulación mayor o sistémica. Y la que se da entre el corazón y los pulmones, esa que la pintamos acá arriba, así, se llama circulación menor. Y las dos hacen que la circulación de nosotros los seres humanos
sea doble, ¿cierto? Una circulación sistémica o mayor y una circulación pulmonar o menor, ¿listo? Que sea completa, porque nuestro corazón tiene 4 cavidades, 2 aurículas y 2 ventrículos, ¿listo? Entonces decíamos, esto lo colocamos así, de espaldas, acá está el dibujito. Entonces, esta parte es el lado izquierdo, ¿cierto? Sí está pintado acá, sí, porque a veces, sí, el lado izquierdo y el lado derecho. Del lado izquierdo, del ventrículo izquierdo, sale la arteria aorta, mírenla. Ella baja, si nosotros nos tocamos fuertecito acá con cuidado en el abdomen, vamos Señor. a algo que hace Ujú. así, que es la arteria aorta, ¿cierto? Ciérreme el micrófono, Isabelita, por favor. Muy bien. Esa arteria aorta se va dividiendo a medida que va pasando por los órganos para poder llegar a cada una de las partes del cuerpo, ¿no? Acá no están pintados, sino ni la mitad de las arterias que tenemos, ¿no? Esto, todo, absolutamente todo, debe tener irrigación sanguínea. Si alguna parte no la tiene, va a morir ese tejido, ¿no? Tenemos algunas arterias importantes. La principal es la arteria aorta. Sale del corazón, da la vuelta aquí donde estoy señalando, formando el cayado de la aorta. Yo les decía, miren, si miramos esto, parece un bastón, ¿no? Entonces, esta parte del bastón se llama cayado de la aorta descendente, y hay una parte que sube que es la aorta ascendente. Se va dividiendo, al llegar al corazón tenemos las arterias coronarias, ¿cierto? Las que están sobre el corazón. Tenemos la arteria, el tronco celíaco, este pedazo, que es el que irriga el sistema digestivo. La arteria gástrica, que es exclusiva para el corazón, la arteria esplénica, que es únicamente para el vaso, ¿cierto? La arteria hepática, que forma todo un sistema del hígado, ¿no? Entonces, ahí tenemos esas arterias, la arteria hepática, la arteria mesentérica, que va a los intestinos, la arteria renales, que va a los riñones, las arterias gonadales, que van a irrigar los testículos y los ovarios, las arterias mesentéricas, que va al intestino grueso, la arteria ilíaca, que son, aquí llega y se divide en 2 para bajar a las piernas, ¿no? Entonces se divide formando la arteria ilíaca, la interna y la externa, y luego va a formar arterias en las piernas, ¿cierto? En la parte de arriba tenemos, bueno, en el hombro, acá en esta parte tenemos la arteria subclavia, y tenemos aquí, en esta parte, el tronco brachiocefálico, ¿cierto? Y de ahí suben algunas arterias. La principal es la arteria carótida, que va directamente al cerebro, ¿listo? Y tenemos una cantidad de arterias por todo el cuerpo, vuelvo y repito. Esas arterias se van haciendo pequeñitas, se convierten en arteriolas y luego van entrando a cada una de las células convertidas en capilares, ¿listo? Bueno, algunas de las venas que tenemos en el cuerpo, las venas transportan sangre con dióxido de carbono y nutrientes, desechos. La vena principal que llega al corazón, llevando la sangre sucia, digámosle así, es la vena cava, cava superior y cava inferior, la de las piernas. Superior, brazos y cabeza, ¿sí? Esas venas, las principales que tenemos en el cuerpo, porque también se van dividiendo, formando vénulas, y luego va a formar los capilares, ¿cierto? Acá no tenemos sino, miren la cantidad que hay, son solo venas, y sin embargo ahí no están todas. Bueno, los nombres de esas venas principales, la yugular, que la tenemos acá en el cuello, la subclavia, que va acá en el hombro,
las coronarias, que son las que están sobre el corazón, la vena cava es esta principal que va al lado de la arteria aorta, ¿sí? Solo que más superficial, más hacia arriba, ¿no? Las venas pulmonares, la vena renal, la vena femoral que va aquí en la pierna, la vena safena mayor que va aquí en la pantorrilla, y esas son como los troncos principales. Y podemos tener otras divisiones, tenemos la vena radial, la vena cubital, las venas mesentéricas, las venas abdominales, la vena femoral interna y externa. Bueno, son una cantidad de venas. Todas las venas llevan sangre con desechos y dióxido de carbono, menos las venas pulmonares que llevan oxígeno y alimento. ¿Listo? ¿Hay alguna preguntita hasta ahí? ¿Alguna cosa que quieran saber? ¿Nada? ¿Nada de nada? No, señora. ¿No quieren saber nada? Ay, Dios mío bendito. No, señora. Todo Profe, está sí, yo tengo entendido. una pregunta. No, señora. ¿Quién es el de la pregunta? Yo, profe. Juan Manuel. Dime. Es del video. Ujú. Digamos, cuando le hacen la cirugía al señor, ese cosito no se vuelve a cerrar y no pasa nada, o ese se queda abierto ahí. Debe quedarse abierto, ¿cierto? Y en la punta a veces tiene un stem, que es como una cosita que va haciendo esto para ayudar a impulsar la sangre, ¿cierto? Eso es metálico con generalmente es un metal quirúrgico que no vaya a soltar sustancias para que no le haga daño al cuerpo. Entonces se queda ahí sosteniendo la arteria o la vena, impidiendo que se cierre, ¿sí? Entonces está así, haciéndola abrir. Eso se queda ahí. Esa es la función, abrir esa arteria o esa vena para impedir que la persona vaya a morir si se cierra la arteria o la vena, ¿no? Profe, yo tengo una pregunta. Sí, Julián. Los que son doctores o todos los que hay los del hospital, tienen que aprender el nombre de todas las venas, todas las arterias Sí, señor. para entrar a ser doctores. Claro, sí, nomás yo que estudié biología, debí aprenderme, ya las he olvidado por no practicarlas, se debe aprender absolutamente todas las partes del cuerpo, nervios, venas, arterias, músculos, huesos, porque deben saber exactamente en dónde están ubicados y qué o cuál es el problema que tiene el paciente, ¿cierto? Se ayudan con imágenes que toman, por ejemplo, una ecografía o toman una radiografía o toman, en el caso de las venas se llama Doppler, le dan a uno una sustancia o le inyectan una sustancia para que circule al pie de la sangre y vaya mostrando en un aparato cómo va la sangre y cómo está cada arteria y cada vena, ¿sí? Van mirando en un aparato como una imagen, un video interno, ¿cierto? De la arteria y de la vena, y el médico puede mirar si la arteria o la vena está cerrada, ¿cierto? Está más pequeña, está rompiéndose, que es cuando hay un aneurisma, ¿cierto? Hay que mirar eso porque en cualquier momento eso se explota y la persona muere. Es otra enfermedad, el aneurisma, ¿no? La arteria o la vena se van dañando y puede romperse totalmente. Entonces a uno le hacen un Doppler, se llama, y van mirando, entonces un Doppler de los brazos, las piernas, para mirar cómo están las venas, cómo están las arterias. Y sí, se deben aprender todos esos nombres. Por eso los médicos se especializan, los médicos generales saben de todas las cosas en general, pero ya los especialistas, por ejemplo, un cardiólogo, está especializado únicamente en el corazón. Él sabe de todo, obviamente, ¿no? Pero lo que más sabe es puntualmente sobre el funcionamiento del corazón, las arterias y las venas, todo lo de la circulación, ¿no? Entonces, deben saber ubicar qué es lo que está funcionando mal.
En el caso del corazón, entonces le hacen a uno, hay un montonón de exámenes, afortunadamente, que ayudan a hacer el diagnóstico. A veces, sin los exámenes, o casi siempre, el médico tiene mucha dificultad para ubicar o hacer un diagnóstico, ¿cierto? Lo primero que se hace, y el examen más sencillo, es un examen de sangre. Mirando la cantidad de glóbulos rojos, blancos y plaquetas, el médico puede determinar qué puede estar pasando en el cuerpo, ¿no? Si hay aumento de glóbulos blancos, por ejemplo, el médico puede estar pensando en una infección, ¿cierto? Cuando tenemos una infección bacteriana, especialmente, o por virus, los leucocitos o glóbulos blancos aumentan, ¿cierto? Pero si aumentan y no bajan, así termine la infección, entonces el médico puede empezar a pensar que hay algo en la médula de los huesos que está dañando la cantidad de glóbulos blancos, la está aumentando, y empieza a pensar en una leucemia, ¿no? En un cáncer de la sangre, ¿cierto? Si nos faltan glóbulos rojos, entonces se va a determinar, por ejemplo, una anemia, le mandan a uno los medicamentos y luego tienen que determinar cuál es la causa, que es lo más difícil. Generalmente le envían a uno medicamentos y tratamiento para disminuir los síntomas, pero lo más difícil es hacer el diagnóstico y poder hacer el tratamiento para quitarle a uno la enfermedad, ¿cierto? Si hay una enfermedad en el corazón, generalmente es cirugía, y entonces lo más difícil es hacer la cirugía corazón abierto, lo abren y el corazón está ahí mientras el médico lo va manipulando, ¿cierto? Hay momentos en que el médico, incluso así como vemos en las películas, es real, ¿no? El médico coge el corazón, le tiene que hacer masaje para reanimarlo, ¿cierto? Es una cirugía a corazón abierto, ¿cierto? Otras veces, como lo que veíamos en el video, es a través de las arterias o las venas que se meten aparatos que se llama un cateterismo para destaparlas, como quien está destapando la cañería, ya los tubos del lavaplatos que se nos taponó, entonces empiezan a meterles unos aparatos para destapar la cañería. Lo mismo hacemos o hacen los médicos con nosotros en las arterias, en las venas. Por eso es tan importante la alimentación, tener mucho cuidado con las grasas y el tipo de grasa que consumimos. La grasa saludable es la grasa de origen vegetal, ¿cierto? Que nos dan las plantas, los frutos de las plantas. Las otras grasas hay que consumirlas con mucho cuidado, sobre todo la grasa animal, que es la que produce estos tapones, ¿cierto? De grasa. Listo. Otra preguntita. Entonces, hacemos un trabajito ahorita, que es el cuarto. Si no lo alcanzan a terminar, me lo pueden enviar mañana, ¿sí? Y luego nos conectamos a las 11:20 en Zoom otra vez. Y queda la tarea para que estén investigando una enfermedad. Hoy hemos hablado de muchas, ¿no? Está la arteriosclerosis, ¿cierto? Cuando las venas y las arterias se taponan. Tenemos problemas del corazón, arritmias cardíacas, ¿cierto? El funcionamiento del corazón, la diástole y la sístole y diástole no están al ritmo, están así como mi mano, todas sin ritmo. Y, por ejemplo, el soplo del corazón, ¿cierto? Tenemos la vena varice, ¿cierto? Cuando las venas, no ocurre con las arterias. Las venas tienen unas válvulas, esas válvulas impiden que la sangre se regrese, esas válvulas se dañan y la vena empieza a dilatar. La parte izquierda del corazón es la que tiene la sangre oxigenada, la que va por las arterias. Entonces, del ventrículo izquierdo sale la arteria aorta, que es la principal, dando una vuelta por todo el cuerpo, llevando los nutrientes y llevando el oxígeno, ¿sí?
De regreso al corazón, la sangre es llevada por las venas hacia la aurícula derecha del corazón. Luego pasa al ventrículo derecho y de ahí sale hacia el pulmón, hacia los pulmones, para ser purificado, ¿cierto? Allá con la hematosis, el intercambio de gases, la sangre le da el dióxido de carbono y los alvéolos entregan el oxígeno, ¿no? Y luego regresa al corazón, a la aurícula izquierda, y luego del ventrículo izquierdo sale la arteria aorta. Vamos a mirar algunas arterias, las principales también. Bueno, El sistema circulatorio es el medio a través del cual los nutrientes llegan a las células de nuestro cuerpo y los desechos son retirados de ellas. Está constituido por el corazón, las venas y las arterias, y su buen funcionamiento es esencial para que podamos gozar de una buena salud. Además, el sistema circulatorio tiene una estrecha relación con otras estructuras. a ver, un momentico acá, ustedes me podrían decir qué estructura es esta que estoy señalando. El El diafragma, profe. diafragma, el Manuela diafragma. Ramírez. Manuelita, muy bien, diafragma, Manuela. Tiene que ver con la respiración, el músculo de la respiración, ¿cierto? Aquí tenemos los, ¿cómo se llaman? Pulmones. Pulmones, Pulmones. pulmones, Laura Estepa. Muy bien. Manuela Ramírez. Pulmones, muy bien. Y tenemos acá las costillitas, que son las que protegen y forman. Todo esto se llama la cavidad torácica, ¿cierto? Aquí, debajo del diafragma, empieza la cavidad abdominal. Allá en el fondo vemos la columna vertebral hacia la parte de atrás, ¿cierto? Aquí vemos el corazón, cómo entra su punta, ¿cierto? Está ubicado en la parte central, pero la puntica del corazón está hacia la izquierda, estamos así puestos. Esa puntica entra en esta parte del pulmón izquierdo, por eso decíamos que era más pequeño, ¿cierto? Continuamos. Profe, ¿Está escuchando bien? Como el aparato respiratorio. Así, el oxígeno que se transporta por nuestras arterias es capturado de los pulmones, movidos por otro músculo involuntario, el diafragma. Los latidos de nuestro corazón representan la existencia de la vida. La constancia y la frecuencia con la que late permiten que podamos trasladar su actividad a nuestros movimientos. Y su íntima conexión con el cerebro hace que sea el lugar donde situamos nuestras emociones. En su interior hay 4 cavidades que juegan un papel esencial: 2 aurículas y 2 ventrículos. Así, cuando la sangre llega al corazón, el ventrículo derecho la impulsa hacia los pulmones. Allí, la sangre recoge el oxígeno inspirado y deja el dióxido de carbono, que es expulsado a través de la expiración. La aurícula izquierda recoge esta sangre ya oxigenada y, mediante la contracción, permite que salga hacia las células de nuestro cuerpo a través del ventrículo izquierdo. Miren cómo llega la Todo sangre. eso. Aquí pasa del ventrículo izquierdo, ¿cierto? Llega aquí a la aurícula, la traen del pulmón, pasa al ventrículo izquierdo y es bombeada aquí del ventrículo izquierdo hacia la arteria aorta, ¿cierto? Que lleva sangre oxigenada, y esa arteria aorta baja, arteria aorta descendente, y una parte sube, arteria aorta ascendente, ¿cierto? A repartir la sangre por todo el cuerpo, y esa arteria se va dividiendo en otras arterias menos grandes, menos largas, menos importantes, y se va haciendo cada vez más delgada para poder entrar a las células. Entonces se convierte en arterias que van a cada uno de los órganos recibiendo los nombres, algunas veces del órgano al que llegan, y también se van haciendo más pequeñas para poder entrar a la célula,
y se llaman arteriolas. Y en las venas se llaman vénulas. ¿Listo? Y luego se transforman en los capilares. Con la perfección de una máquina con la mejor tecnología. La sangre, medio de transporte del alimento de nuestras células y de los componentes que las protegen, circula por venas y arterias. El hecho de que recorra todo nuestro cuerpo y sea tan abundante la hace una buena prueba de diagnóstico para muchas enfermedades. Nuestra alimentación y el ejercicio físico tienen una gran importancia en los elementos que la componen y su proporción y por extensión en la forma y manera que cuidamos a nuestras células. El exceso de colesterol es uno de los factores de riesgo más importantes para nuestro sistema circulatorio. Se acumula en venas y arterias, formando depósitos de grasa y dificultando así el paso de la sangre. Este fenómeno se denomina arterioesclerosis y contribuye a aumentar el fenómeno de estrechamiento de los vasos que se produce con la edad. Una dieta saludable y equilibrada impide este avance, pero en los casos en los que se produce una obstrucción grave, la cirugía es la solución adecuada. Uno de los procedimientos quirúrgicos recibe el nombre de angioplastia y consiste en abrir la arteria que se encuentra obstruida mediante un catéter. Este tubo flexible actúa como una especie de desatascador y en ocasiones lleva acoplado en la punta un stent o muelle. Esta pieza se queda dentro del paciente cuando termina la operación y tiene la función de evitar que se vuelva a producir la obstrucción. Nosotros también podemos mirar los diferentes tipos de arterias y venas que circulan en nuestro cuerpo. Vamos a mirar algunas, las principales, empezando y recordando que las arterias llevan oxígeno y nutrientes y las venas llevan dióxido de carbono y llevan desechos, ¿cierto? Las únicas que hacen lo contrario son la arteria pulmonar y las venas pulmonares, que las venas pulmonares llevan oxígeno y las arterias llevan dióxido de carbono. ¿Listo? Esta circulación que se da entre el corazón y todos los tejidos se llama circulación mayor o sistémica. Y la que se da entre el corazón y los pulmones, esa que la pintamos acá arriba, así, se llama circulación menor. Y las dos hacen que la circulación de nosotros los seres humanos sea doble, ¿cierto? Una circulación sistémica o mayor y una circulación pulmonar o menor, ¿listo? Que sea completa, porque nuestro corazón tiene 4 cavidades, 2 aurículas y 2 ventrículos, ¿listo? Entonces decíamos, esto lo colocamos así, de espaldas, acá está el dibujito. Entonces, esta parte es el lado izquierdo, ¿cierto? Sí está pintado acá, sí, porque a veces, sí. El lado izquierdo y el lado derecho. Del lado izquierdo, del ventrículo izquierdo, sale la arteria aorta, mírenla. Ella baja, si nosotros nos tocamos fuertecito acá con cuidado en el abdomen, vamos Señor. a algo que hace así, que es la arteria aorta, ¿cierto? Esa arteria aorta se va dividiendo a medida que va pasando por los órganos para poder llegar a cada una de las partes del cuerpo, ¿no? Acá no están pintados sino ni la mitad de las arterias que tenemos, ¿no? Esto todo, absolutamente todo debe tener irrigación sanguínea. Si alguna parte no la tiene, va a morir ese tejido, ¿no? Tenemos algunas arterias importantes. La principal es la arteria aorta.
sale del corazón, da la vuelta aquí donde estoy señalando, formando el cayado de la aorta. Yo les decía, miren, si miramos esto, parece un bastón, ¿no? Entonces, esta parte del bastón se llama cayado, cayado de la aorta, aorta descendente, y hay una parte que sube, que es la aorta ascendente. Se va dividiendo. Al llegar al corazón tenemos las arterias coronarias, ¿cierto? Las que están sobre el corazón. Tenemos la arteria, el tronco celíaco, este pedazo, que es el que irriga el sistema digestivo. La arteria gástrica, que es exclusiva para el corazón, la arteria esplénica, que es únicamente para el vaso, ¿cierto? La arteria hepática, que forma todo un sistema del hígado, ¿no? Entonces, ahí tenemos esas arterias, la arteria hepática, la arteria mesentérica, que va a los intestinos, la arteria renales, que va a los riñones, las arterias gonadales, que van a irrigar los testículos y los ovarios, las arterias mesentéricas, que va al intestino grueso, la arteria ilíaca, que son, aquí llega y se divide en dos para bajar a las piernas, ¿no? Entonces se divide formando la arteria ilíaca, la interna y la externa, y luego va a formar arterias en las piernas, ¿cierto? En la parte de arriba tenemos, bueno, en el hombro, acá en esta parte tenemos la arteria subclavia y tenemos aquí, en esta parte, el tronco brachiocefálico, ¿cierto? Y de ahí suben algunas arterias, la principal es la arteria carótida, que va directamente al cerebro, ¿listo? Y tenemos una cantidad de arterias por todo el cuerpo, vuelvo y repito. Esas arterias se van haciendo pequeñitas, se convierten en arteriolas y luego van entrando a cada una de las células convertidas en capilares, ¿listo? Bueno, algunas de las venas que tenemos en el cuerpo, las venas transportan sangre con dióxido de carbono y nutrientes, desechos. La vena principal que llega al corazón, llevando la sangre sucia, digámosle así, es la vena cava, cava superior y cava inferior, la de las piernas. Superior, brazos y cabeza, ¿sí? Esas venas, las principales que tenemos en el cuerpo, porque también se van dividiendo, formando vénulas, y luego va a formar los capilares, ¿cierto? Acá no tenemos sino, miren la cantidad que hay, son solo venas, y sin embargo ahí no están todas. Bueno, los nombres de esas venas principales, la yugular, que la tenemos acá en el cuello, la subclavia, que va acá en el hombro, las coronarias, que son las que están sobre el corazón, la vena cava es esta principal, que va al lado de la arteria aorta, ¿sí? Solo que más superficial, más hacia arriba, ¿no? Las venas pulmonares, la vena renal, la vena femoral, que va aquí en la pierna, la vena safena mayor, que va aquí en la pantorrilla, y esas son como los troncos principales. Y podemos tener otras divisiones, tenemos la vena radial, la vena cubital, las venas mesentéricas, las venas abdominales, la vena femoral interna y externa. Bueno, son una cantidad de venas. Todas las venas llevan sangre con desechos y dióxido de carbono, menos las venas pulmonares que llevan oxígeno y alimento. Les recuerdo para el viernes, el último plazo para entregar el segundo 10%. Lo vamos a calificar todos los profesores de ciencias naturales. Entonces, recibo el viernes en la mañana, ya en la tarde no, porque ya vamos a estar
calificando, los profesores vamos a estar calificando, ¿no? Entonces, y de ahí tengo que sacar uno que represente a 7,6, un trabajo que va a competir con los otros séptimos a ver quién se gana un premio. No va a haber sino un premio por cada nivel. Séptimo, octavo, noveno, uno solo porque no tenemos dinero. Y el premio es pues la nota del 10%. ¿Listo? Vamos a mirar otra vez otro videíto del sistema circulatorio. Ya les dije que deben buscar una enfermedad, ya les dije, ¿cierto? Para hacer un video o hacer la exposición aquí directamente, lo hacen, no tienen que buscar nada, bien hecha porque es una nota. Entonces vamos a mirar más elementos, ¿no? Hola amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Happy Learning. Hoy vamos a conocer el sistema circulatorio del cuerpo humano. La función principal del sistema circulatorio es llevar los nutrientes a través de la sangre a las células de nuestro cuerpo. Está formado por el corazón, las arterias y las venas. Y su buen funcionamiento es fundamental para que tengamos una buena salud. Una curiosidad alucinante. ¿Sabéis cuánto miden todas las arterias y venas juntas puestas en fila? A ver, ¿cuánto creen que miden si nos sacan las venas, las arterias, las vénulas, las arteriolas y los capilares? Los sacamos todos como quien saca unos cables y los ponemos uno detrás del otro. ¿Cuánto creen que medirán de longitud? ¿Mm? ¿No se les ocurre un número, por decir algo? Si me sacan todo, arterias, venas, vénulas, que son las más pequeñas, y arteriolas, que son las más pequeñas, y las ponemos una detrás de otras, como si fueran cables, ¿cuánto creen que medirán? ¿Ni idea? Nosotros las tenemos enrolladas en el cuerpo, ¿cierto? Si no las sacaran, nunca nos imaginaríamos ese número. Mírenlo. La India miden 97.000 kilómetros, lo que equivaldría a dar 2 vueltas y media a la Tierra. Es increíble, ¿verdad? Increíble, ¿verdad? El principal responsable de que la sangre viaje por nuestro cuerpo es el corazón. Con sus 100.000 pulsaciones diarias, se encarga de que la sangre circule por todo nuestro organismo, asegurando el... 100.000 pulsaciones diarias. Quiere decir que tenemos más o menos 70 a 80 pulsaciones por minuto, dependiendo de si estoy tranquila, de si estoy con mal genio, si estoy estresado, si estoy con miedo, ¿cierto? Porque se acelera, o puede disminuir si estoy muy tranquila. 70 a 80 pulsaciones por minuto que las puedo tomar, les decía acá, en la arteria, ¿cierto? Cuando esas personas hacen el cutting, recuerden, esa cosa que se hizo como famosa tristemente, empiezan a cortarse con objetos acá porque están tristes, porque están aburridos, ya hemos hablado bastante de eso. Es muy peligroso porque acá tenemos la arteria, por ejemplo, la arteria cubital, la arteria radial, la podemos cortar, ¿cierto? Y al cortarla es muy difícil que nos salven la vida, ¿no? Entonces, a veces uno solamente lo hace por llamar la atención y qué tal que perdamos la vida por estar molestando con reparto eso. del oxígeno y los nutrientes. Eso solo lo hacen los bobos. Vamos a iniciar ¿Perdón? un viaje a través del sistema circulatorio y así podremos entenderlo mucho mejor. El viaje de la sangre comienza en el corazón. Con las pulsaciones, la sangre sale por una de las grandes autopistas del sistema circulatorio, llamada la arteria aorta. Aquí la vemos, esa arteria aorta, ¿sí? La miramos acá, sale del ventrículo izquierdo del corazón, da la vuelta, aquí forma el callado de la aorta, baja, es la más grande. Yo les decía que si nos tocamos fuerte aquí, vamos a sentir que hace así las pulsaciones de la arteria aorta. Se divide, arteria aorta ascendente va hacia arriba, la descendente va hacia abajo, aquí forma otras, que están la subclavia, etcétera, y esta se va dividiendo en arterias
arteriolas que van pasando por cada sitio de nuestro cuerpo. No hay un solo sitio a donde no lleguen. Donde hay menos son en los cartílagos, por ejemplo, aquí en la orejita, es muy poca vascularización, por eso al abrirnos el huequito no nos sale tanta sangre, porque no hay mucha, son pequeñas arteriolas y vénulas que hay ahí. A partir de ese momento, la sangre va recorriendo todo nuestro cuerpo a través de muchísimas venas. Durante todo este viaje va entregando el oxígeno y los nutrientes a las células a través de las venas capilares. Llega al cuello, a la cabeza y al cerebro. De ahí sigue su camino hasta los brazos, para continuar por la aorta recorriendo tórax y abdomen, llegando hasta las 2 piernas. Como este viaje es circular, es decir, no tiene fin, la sangre inicia el viaje de vuelta hacia el corazón para volver a coger nuevos nutrientes y oxígeno. La sangre que retorna desde la parte inferior del cuerpo lo hace a través de la vena cava inferior. La que vuelve desde brazos y cabeza lo hace a través de la vena llamada cava superior. Toda esa sangre llega a los pulmones, donde se oxigena y vuelve al corazón. Ahí, el viaje comienza de nuevo. La verdad es que es increíble que la sangre esté permanentemente viajando por el interior de nuestro cuerpo. ¿No os parece? Bueno, ya conocéis un poco más del sistema circulatorio. Pero antes de despedirnos, queremos recordaros que para que nuestro cuerpo funcione bien, tenemos que hacer mucho ejercicio físico y tener una alimentación equilibrada. Hay que comer verduras, frutas y pescado. Y reducir todo lo que podamos el azúcar y las golosinas. Y por supuesto, estar menos tiempo sentados delante de la tele o el ordenador. Así que ya sabéis, ahora mismo todos a correr y a saltar. Ejemplo, ¿qué enfermedades del sistema circulatorio conoce? Trombosis. Trombosis, muy bien. ¿Qué otra? Prende el micrófono, Benji. Hipertensión. Hipertensión. La presión de la sangre va con mucha velocidad, ¿no? Hiper, también hay hipo, muy lento, muy baja. ¿Qué más? Infarto de miocardio. Infarto al miocardio, porque puede haber infarto en la muerte de una parte de un tejido. Puede haber al miocardio, puede haber al cerebro, puede haber al pulmón, entonces infarto al miocardio. ¿Qué más? Arritmias. Arritmias, cuando el corazón tiene su sístole, diástole, sístole, diástole, y debe tener un ritmo. Cuando ese movimiento se interrumpe, se hace un movimiento diferente, se llama arritmia cardíaca. Sin ritmo es la traducción, ¿listo? Bueno, ¿qué otra? Insuficiencia cardíaca congestiva. Insuficiencia cardíaca congestiva. Hay varias insuficiencias, ¿cierto? Cardíacas, tienen diferentes causas. ¿Qué otra? Aterosclerosis. Aterosclerosis, muy bien, cuando se acumula la grasa y la arteria, generalmente la arteria se estrecha, ¿no? Vamos a empezar con nuestro sistema linfático, ¿cierto? No son invencibles. En ocasiones los agentes extraños pueden eludirlas y pasar a la sangre que los disemina por todo el cuerpo. Cuando esto ocurre, entran en acción las defensas específicas que están mediadas por el sistema inmunológico. En este video vamos a hablar sobre el sistema linfático y la función inmunológica. Bienvenidos a una nueva edición de Nutrimente. O inmunitario es reconocer los agentes que son ajenos al cuerpo y eliminarlos. A diferencia de las defensas inespecíficas, la respuesta inmunológica involucra una serie de reacciones dirigidas específicamente contra cada tipo de agente extraño, ya sea externo o un componente del cuerpo que sufrió un cambio y no es reconocido como propio. Por ejemplo, una célula del cuerpo que fue infectada por un virus que se instala en su interior, o una célula cancerosa
que sufre una alteración por la cual se multiplica sin límites, o células de otro individuo que entraron en el organismo a través del trasplante de un órgano. En cualquiera de estos casos, las células son reconocidas como agentes extraños por el sistema inmune. Cuando el sistema inmunológico inicia una respuesta en contra de un agente extraño y lo elimina, el organismo queda protegido contra futuras apariciones de ese agente particular, pero no contra otros. En la respuesta inmunológica participan diferentes tipos de glóbulos blancos denominados linfocitos y un tipo particular de proteínas denominadas anticuerpos. Estos componentes del sistema inmunológico se distribuyen por el cuerpo a través de la sangre y de la linfa, es decir, el fluido que circula por el sistema linfático. De esta forma, los linfocitos y los anticuerpos patrullan todos los rincones donde podría aparecer un agente extraño. Además, se concentran en los órganos del sistema linfático, entre ellos los ganglios y las amígdalas, que actúan como puestos de control donde se inicia la respuesta inmunológica. Desde allí, los glóbulos blancos y los anticuerpos salen y circulan por la sangre y la linfa en busca de más agentes extraños. El sistema linfático está integrado por una red de capilares linfáticos que comunican los órganos linfoides y por los que circula la linfa, un fluido de composición similar al plasma sanguíneo. La linfa transporta, entre otros, los glóbulos blancos que intervienen en la respuesta inmunológica. Estos glóbulos blancos se originan y maduran en los órganos linfoides primarios, esto es, la médula ósea y el timo. Luego pasan a los órganos linfoides secundarios, es decir, a los adenoides, las amígdalas, los ganglios linfáticos, el vaso y ciertas células del intestino delgado, las placas de Peyer. Allí se almacenan e inician la respuesta inmunológica. Los ganglios linfáticos se concentran preferentemente en el cuello, en la ingle y en las axilas. La respuesta inmune incluye el reconocimiento del agente extraño, su eliminación y la adquisición de una protección inmunológica duradera contra ese agente particular. Generalmente, la respuesta inmune es eficiente y el agente extraño es eliminado sin que el individuo se entere, antes de que pueda causar síntomas de una enfermedad. El reconocimiento de un componente ajeno al organismo es posible porque los agentes extraños poseen sustancias que son diferentes de las propias. Por ejemplo, las células de otros organismos pueden tener sobre su superficie moléculas que el propio cuerpo no fabrica y que por lo tanto le son desconocidas. En otros casos, el agente extraño libera alguna sustancia que es identificada como ajena por el sistema inmune. Toda sustancia que es reconocida como extraña al organismo y que provoca una respuesta inmunológica se denomina antígeno. En anteriores videos ya hemos visto... Bueno, entonces miramos que el sistema linfático tiene que ver con el sistema inmunológico de nuestro cuerpo, que es la identificación de sustancias o cuerpos extraños. A veces no vienen de fuera, sino las mismas células del cuerpo, y a veces se daña el sistema inmunológico y empieza a atacar a las mismas células del cuerpo y se llaman las enfermedades autoinmunes, ¿cierto? En la linfa circula los linfocitos que pasan de la sangre hacia la linfa. Ustedes vieron que el sistema linfático va muy parecido, mírenlo acá, a cómo circula el sistema circulatorio, ¿cierto? Está por todo el cuerpo. Hay sitios en donde se acumulan y se llaman los ganglios, ¿cierto? Cuando tenemos una infección, empezamos a sentir unas bolitas acá en las axilas, por acá en el cuello o en la ingle, y sentimos ahí una bolita que indica que el ganglio está inflamado porque hay una infección. Entonces, la función del sistema linfático es ayudar a la defensa del cuerpo,
Por ese sistema linfático circulan los glóbulos blancos, los linfocitos T y los linfocitos B, que son los glóbulos blancos más grandes, los encargados de la defensa del cuerpo, ¿listo? Cuando hay una infección siempre se inflaman los ganglios para luchar contra esa infección. Luego de que son atacados ese cuerpo extraño, el cuerpo adquiere una inmunidad, o sea, un recuerdo de eso, y ya cuando ese mismo virus, esa misma bacteria vuelva a atacar, ya el cuerpo sabe cómo luchar contra eso, ¿no? No quiere decir que no le vuelva a dar, pero puede quedar una inmunidad por un tiempo. Por ejemplo, el coronavirus tiene una inmunidad, dicen que de 4 meses, a uno le da y puede quedar protegido por 4 meses, ¿cierto? Y luego le repite. Bueno, mis queridos estudiantes, les recomiendo los trabajos y nos vemos en la próxima clase. Profe, ¿su merced no va a pasar lista? Yo anoto porque yo miro el video y voy anotando los que están. Sí, para no perder tiempo, yo lo miro cuando lo estoy editando, entonces voy anotando. Sí, yo siempre anoto la lista. Bueno, entonces que descansen, que almuercen. Bueno, profe, hasta No, luego. profe. Hasta luego. Está bien. Hasta luego. No olviden la actividad.